Islámico. Y bueno, saludo en la línea telefónica al maestro Marwan Soto Antaki, escritor y especialista justamente en este tema de Medio Oriente. Maestro, gracias por Hola, ¿qué tomar tal? Buenos días. la llamada. Gracias, buen día. Maestro, bueno, pues todo parece indicar que se repite la historia, ¿no? Hace 50 años los ejércitos pues árabes liderados por Egipto y Siria invaden Israel de manera sorpresiva y bueno, hace pues unos días, el fin de semana, por diferencia justamente de un día al cumplirse pues 50 años de esta invasión, de esta guerra conocida como Yom Kippur de 1973, bueno, pues este grupo extremista Hamas lanza una serie de misiles, 5,000, dicen algunos de los expertos, 5,000 misiles en contra territorio israelí y bueno, también invaden por tierra algunas zonas del territorio hebreo, repito, pues asesinando a personas, a civiles, tomando como rehenes a algunos elementos del ejército y también a varios civiles. Maestro. A ver, creo que son distintas cosas. Por un lado, creo que hay que un poco aceptar que estamos viendo quizá uno de los momentos más complicados e intensos de todas estas décadas en relación al conflicto Palestina-Israel, de manera que si bien da la impresión que la historia se repite de distintas formas, por el escenario al que nos podemos enfrentar y el tipo de cosas que sucedieron este fin de semana, donde se rompieron distintas reglas escritas y no escritas de no solo este conflicto, sino en general de los conflictos. La incursión fue increíblemente compleja. El tener de 5,000, y hay hasta quienes dicen 7,000 misiles no es cosa fácil. También la incursión por tierra que metió a militantes de Hamas no es algo que se hacía o que tengamos mucha costumbre de eso dentro de todas estas décadas de conflicto, como muchísimo menos, no solamente el secuestro y asesinato de civiles en territorio israelí, sino la vejación, y hay que ver, es muy difícil ver las imágenes, cómo empezaron incluso a usar los cuerpos de la gente dentro del territorio israelí como trofeos, ¿no? El día de ayer nos enteramos que justamente en un festival de música dejaron más de 250 cuerpos tirados en el suelo, y ha incluido esto el secuestro de viejos, de mujeres, de niños, incluyendo niños israelíes que fueron llevados a Gaza. Es decir, se rompieron ciertos límites que obviamente están alimentando la bola de nieve, que nunca es buena, que será la respuesta por parte del Estado de Israel. ¿Qué son las cosas que lo hacen distinto a la guerra de Yom Kippur? Son varias. La primera, en el caso de la guerra de Yom Kippur, el conflicto fue entre dos estados con Israel, como decías, ¿no? Aquí no estamos hablando de una pelea entre un país y otro país, sino entre Israel y Hamas. Hamas es una organización terrorista, no es un poder constituido del Estado, no representa a los ciudadanos palestinos, no representa a Palestina, representa a Hamas. Hamas es una organización que nace al final de la década de los 80, después de la primera intifada, después de estos levantamientos callejeros por parte de la sociedad palestina, hartos del sistema que les estaba imponiendo el Estado de Israel, y de ahí surge Hamas como una organización que lo que busca es la creación de un Estado islámico. Eso como que escuchábamos cuando hablábamos del Daesh en Siria y en Irak. Bueno, eso es lo que quería, esas son las fundaciones de Hamas. Es un Estado islámico donde no se entonces tenía la participación y convivencia previa a 1948, en la que en el mismo territorio se encontraban judíos, palestinos, árabes musulmanes y palestinos árabes cristianos. Así que las diferencias son distintas. ¿Cuáles son las cosas que aparentan coincidencia? La evidente gigantesca falla por parte de la Sí. seguridad militar israelí y por la inteligencia israelí, y al mismo tiempo el gigantesco apoyo que ha tenido Hamas para esto, porque una cosa como la que vimos evidentemente es muy complicada y muy cara de hacer, y solo existe una entidad en la región capaz de financiar esto, y eso se llama Teherán.
es decir, se llama Irán, es decir, las cosas tienen ciertas complicaciones que nos retroceden en cualquier esfuerzo de paz que se haya podido tener y que tendrán que ahora estar sometidas a las distintas respuestas, donde no solamente esa bola de nieve que crecerá conforme vaya respondiendo como lo haga el Estado israelí, sino conforme se vayan sumando otros elementos del lado de Hamas, que podrían ser sus propios militantes dentro de Cisjordania, recordando que el territorio palestino está dividido en dos, en la parte de Gaza, que es la que gobierna de facto Hamas, y en Cisjordania, que es la que gobierna el gobierno reconocido y legítimo internacionalmente, que es la Autoridad Nacional Palestina, y al mismo tiempo la posibilidad, que ya hemos visto algunos asomos, de acercamientos, de conflicto, pues, entre las milicias del Hezbollah en la frontera con Líbano y de Israel. Entonces, bueno, un mal escenario, una mala jugada para empezar una semana. A ver, sí, maestro, justamente el tema de la falla en estos sistemas o servicios de seguridad de Israel, considerados pues como unos de los más importantes, de los más efectivos en todo el planeta. Ya algunos medios de comunicación como The Wall Street Journal, The Wall Street Journal dicen que bueno, pues esta incursión pues prácticamente tuvo el apoyo 100% de Irán. Algunos otros hablan también que la mano, pues por ahí podría estar también incluida la mano de Rusia. Y bueno, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta los servicios de inteligencia de Israel, pues de que se aproximaba a un ataque de esta dimensión? Se habla de que, bueno, pues toda esta operación se habría planeado desde el mes pasado. Esto, pues al parecer habría sido en Beirut, en el Líbano, y pues los servicios de inteligencia no vieron venir este ataque. Yo todavía no tengo confirmación sobre lo que dices del Líbano. Es evidente que una cosa de este tamaño sí se tuvo que haber planeado desde mucho antes, de forma que también tendríamos que pensar en cuáles son los insumos, por qué fue en este momento. Jamás ha dicho que es por la entrada y la distinta acoso que ha tenido el gobierno de Israel en contra de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios sagrados, pero se van sumando cosas, como también está el acercamiento entre las relaciones y la normalización de relaciones entre distintos estados árabes e Israel, particularmente Arabia Saudita e Israel, como alguno de los impulsos de Jamás para esto, de manera que a la hora que evidentemente es tan larga la planeación de algo tan complejo, sí tiene que haber sido o debió de haber sido visto por los distintos servicios de inteligencia, particularmente militares y el Shin Bet. ¿Por qué el Shin Bet y no Mossad, como se ha dicho necesariamente? Porque los territorios palestinos se están vigilados por la inteligencia local. Ahí podríamos respirar quizá un poquito. Y las posibles explicaciones alrededor de esto tienen que ver también con las causas. Y una de las causas de la particular radicalización por parte de la sociedad palestina, de los jóvenes de la sociedad palestina, ha sido el avance de los asentamientos israelíes declarados absolutamente ilegales sobre territorios palestinos. ¿Qué es lo que ha sucedido sobre todo este año? Se han mandado muchísimas fuerzas, sobre todo a los asentamientos cercanos a Cisjordania, dejando un poco descubierta la franja. Y a la hora que se deja descubierta la franja, pues resulta que se ve esto, porque en verdad sí es muy difícil pensar que se podía haber dado no solamente la planeación sin que se dieran cuenta, la entrada sin que se dieran cuenta, y después la respuesta, ya que estaban adentro, una respuesta tardía. Evidentemente eso lo tendrán que resolver en medio de los propios conflictos políticos que tienen. Recordemos que Israel lleva todo el año dentro de protestas por una reforma judicial, pero en este momento la atención se nos tiene que ir sobre la participación de Teherán con Hamas y la increíble violencia y brutalidad de Hamas. Ese es el foco que nos tendría que poner un poco más en alerta, porque no tenemos una posibilidad de ver cuál es el escenario claro. Ese escenario inmediato no está claro. 8 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con el maestro Marwan Soto Antaki, escritor y especialista en Medio Oriente, a quien le ofrezco una disculpa porque, bueno, pues nos cortó la guillotina. Antes de la pausa, maestro, pues nos comentaba sobre pues esta situación que se está viviendo allá en Palestina, en donde, bueno, pues usted hablaba de la radicalización de los jóvenes palestinos ante pues este avance de los asentamientos israelíes, también la falla, ¿no?, en los servicios de inteligencia,
por parte de Israel, en donde, bueno, pues no vieron la planeación, no vieron venir este ataque, y bueno, ya una vez llevado a cabo esta incursión, bueno, pues también la respuesta de las fuerzas del ejército israelí, pues no fue la adecuada. Y usted comentaba antes de que nos cortaran, maestro, pues también algo bien interesante es esta unión o este apoyo de Irán a Hamás, y sobre todo la brutalidad, ¿no?, de este grupo terrorista, maestro. Sí, a ver, y creo que ese es el punto al que hay que empezar a avanzar después de lo que se vivió este fin de semana. Por un lado, sí sembraba al interior de Israel los cuestionamientos a esta especie de estado de indefensión, donde los terminaron dejando, quizá por haber llevado toda la atención de sus fuerzas a los asentamientos de Cisjordania, dejando de lado la franja de Gaza. Por otro lado, sí, la necesidad de revisar lo que parece que ahora es ya una postura abierta de Irán para participar dentro de una guerra donde ellos no están. ¿Qué quiere decir? Que la lógica de guerra la está poniendo Irán para una guerra que no necesariamente está combatiendo directamente. De ahí podríamos entender el nivel de brutalidad al que llegó Hamás con la incursión, sobre todo por tierra, y el control de algunas partes del territorio, de los territorios fronterizos. ¿Qué es lo que sigue también? Es ver cuál va a ser la respuesta dentro de estos escenarios de radicalización, cuando, por ejemplo, el primer ministro Netanyahu decía que se vayan los civiles de Gaza, no tienen a dónde irse los civiles de Gaza. El territorio es muy pequeño, es una franja de 40 kilómetros, donde tampoco hay posibilidades de refugio, y por su misma composición los objetivos de Gaza Hamás están metidos dentro de las construcciones civiles de Gaza. No hay manera de que no lo fuese así. Entonces lo que sigue va a ser eso, y ver cuáles son los procesos de calmar las aguas. Ya ha habido distintos intentos por calmar las aguas, o inicios para intentar de calmar las aguas. Evidentemente el más infructífero fue el de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde fueron nuevamente incapaces de llegar a un texto final y llegar a una resolución clara. China y Rusia no se votó, pero se pusieron a pedir casi a la mexicana como crear una comisión, ¿no?, que investigue las cosas. Pero ha habido distintos esfuerzos de diplomacias locales, particularmente el del presidente de Emiratos Árabes Unidos, que buscó a Netanyahu, siendo el primero de los árabes, para tratar de buscarlo y sentarse a ver cuáles son los distintos apuntes, o el rey Abdullah, que ha buscado, tanto hablar con Ankara, con Bagdad, con Cairo, para tratar de ver cuáles son las posibilidades de tranquilizar esto, entendiendo algo que es muy, muy básico. Salvo Hamás, no hay nadie interesado en que esto sea algo a muy, muy largo plazo, porque los costos son difíciles de pagar. Los costos difíciles de pagar solamente los paga quien hace una misión suicida, como lo que terminó haciendo Hamás. Un poco, el escenario es poco optimista, pero veamos a qué va en las siguientes horas. Ahora, maestro, por último, estamos platicando con el maestro Marwan Soto Antaki, escritor y especialista en Medio Oriente. ¿En dónde queda este acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, que bueno, pues prácticamente estaba ya planchado y a punto de ser signado por ambas partes? A ver, para poner solamente el contexto, desde hace ya un tiempo relativamente breve, distintos países árabes han iniciado un proceso de normalización de relaciones con Israel. Las relaciones de los países árabes, al ser la ocupación de Israel en Palestina de los objetivos, uno de los puntos de identidad política regional, no existía, y desde hace un tiempo distintos países habían asumido que ya era momento de normalizar relaciones. Está Bahrein, está Emiratos Árabes Unidos, y este último acuerdo que mencionas es el de Arabia Saudita con Israel. En este momento ha habido distintos asomos o distintos insistencias en querer salvarlo. Muchos dicen que todavía es posible. Sí es posible, porque están los intereses de Arabia Saudita, están los intereses inmediatos de Arabia Saudita, financieros, de poder tener cierto tipo de desarrollo al interior, de poder tener cierta postura de tranquilidad en la región, que no necesariamente es muy fácil de vender ahora, pero a mediano plazo sí sigue estando en los intereses de Arabia Saudita mantener ese acuerdo. Ahora, quizá la cosa que tendríamos que pensar aquí, ya que se ha dicho que uno de los impulsos de Hamás para esta operación ha sido justo la normalización de los países árabes con Israel, normalización que de cierta manera le quitaría las razones de su existencia, ¿no?, ha sido uno de los impulsos. Y aquí el gigantesco error regional
fue haber asumido que la condición palestina de Israel había dejado de ser importante para nuevas generaciones. No tuvo que pasar más de unas cuantas horas para que en verdad todo el planeta y toda la región solo hablase de eso. Entonces, la gran falla, antes de estos acuerdos, que parece que todavía hay quienes están intentando rescatarlos, es asumir que la condición palestina de Israel no era importante cuando realmente es importante, más de lo que incluso se había supuesto. Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y si nos lo permite, bueno, pues estaremos molestándole pues para darle a conocer, ¿no?, los puntos de vista de un análisis profundo como el que usted hace sobre este conflicto, pues ya largo, pero que se recrudece justamente este fin de semana entre Israel y este grupo extremista Hamás. Maestro, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, encantado, buen día. Gracias.